Muchas gracias. Buenos días, señor presidente. Arturo Pavón, corresponsal de Chapucero Network, aquí en la Ciudad de México. Bueno, pues para empezar, acerca de hacer la vida pública mucho más pública, esto obviamente le da mucha transparencia a la Cuarta Transformación y ayuda precisamente a otros gobiernos, seguramente, para que tomen sus medidas precautorias. En el caso de Iberdrola, estaba por cerrarse un contrato para poder adquirir una empresa norteamericana ya en Nuevo México, pero las autoridades encargadas de verificar esas transacciones tomaron en cuenta pues todos los problemas que ha tenido Iberdrola, checaron los contratos, se dieron cuenta que eran leoninos también para esa empresa y tomaron la experiencia de México. ¿Qué opinión tiene usted acerca de esta situación? Bueno, yo pienso que se deben de revisar los contratos o acudir a denuncias judiciales. El periodo neoliberal se caracterizó en el mundo y en México por beneficiar a los llamados hombres de negocios, que no son más que traficantes de influencia, ni siquiera se les puede llamar empresarios, porque el empresario es un agente responsable. Incluso hay empresarios de toda la vida, sus padres fueron empresarios, sus abuelos fueron empresarios, hay una ética empresarial de por medio. Lo que sucedió en el periodo neoliberal es que surgieron supuestos empresarios, más bien traficantes de influencia. Yo les comentaba de un caso de cuando Salinas decide entregar los bancos a sus allegados y le entrega un banco a alguien que no había sido banquero, nunca. Y la expresión de esta persona fue: ¿y yo que soñé con robarme un banco y ahora me lo entregan para que yo lo maneje? Pues estos traficantes de influencia, con la complicidad de los gobernantes, hicieron su agosto, se dedicaron a robarle al pueblo, porque hay que llamar a las cosas por su nombre. Antes hasta nos hacían creer de que el ratero era el que se robaba una gallina, un pavo, la ropa que dejaban tendida en el patio, los cilindros de gas, la bicicleta, y el que se robaba una bolsa en el mercado. Eso eran los rateros. Y los grandes ladrones corruptos ni siquiera perdían su respetabilidad. Al contrario, hasta se les decía a los hijos: estudia para que cuando seas grande seas como don fulano, un reverendo ladrón. Todo esto se veía normal. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron durante el periodo neoliberal? Saquear, robar. ¿Qué no es corrupción el que una empresa, un banco, no pague impuestos?
¿Qué no le está robando al pueblo? Imagínense, si a una empresa le condonan 20,000 millones de pesos, pues esa cantidad ya no ingresa a la hacienda pública, no se puede utilizar para impulsar la educación, para garantizar el derecho a la salud, para promover el desarrollo, para combatir la pobreza. Ese es un robo vil. Entonces, lo de Odebrecht era eso. Llegaban, sobornaban a los funcionarios, los convertían hasta en sus empleados y obtenían contratos jugosísimos, pero no solo contratos. En el caso de Odebrecht, cuando se hace esa planta de etileno, les empiezan a devolver el IVA cuando empiezan a construirla, de modo que con la devolución del IVA construyen la planta. Con eso y con créditos de Nacional Financiera, de la Banca de Desarrollo. Puro influyentismo. Y todavía obligan a Pemex a que les venda gas subsidiado, y si no le entrega el gas que Pemex dejó de abastecer de gas a sus plantas para entregarle gas a Odebrecht, y si no le entregaba el gas a Odebrecht en el contrato, tenía que pagar Pemex una multa. Pues ¿cuándo se firmó esto? Con el gobierno de Felipe Calderón, y luego continuó con el gobierno de Peña Nieto. Lo de los gasoductos. Imagínense cómo tramaron este atraco. Inventan de que hace falta construir 12 termoeléctricas. Y para abastecer de gas esas termoeléctricas hay que construir gasoductos, traer el gas de Estados Unidos, comprar el gas de Estados Unidos. Entonces, no hacen las termoeléctricas porque ese no era el propósito. Eso fue la pantalla. Y contratan los gasoductos con precios, cuotas elevadísimas, 3, 4 veces más del costo del mercado, con cargo a la Comisión Federal de Electricidad. Y a los 20 años los gasoductos no pasan a formar parte de la Comisión Federal de Electricidad, sino siguen siendo de las empresas. Entonces, ¿cómo autorizan eso? No hay acuerdo del Consejo de la Comisión Federal de Electricidad. Totalmente irregular. Eran atracos. Lo mismo en el caso de los reclusorios. Privatizar los reclusorios
dar esos contratos. Lo mismo en el caso del petróleo. ¿No se acuerdan de que entregaron 110 contratos a particulares para extraer petróleo con la llamada reforma energética, con el compromiso de que iba a llegar inversión extranjera y que además iba a aumentar la producción? Llevamos 6 años, 5 o 6 años de aprobación de esa reforma. No han invertido nada. ¿Saben qué hicieron? Que recibieron también por influyentismo los bloques en tierra, en aguas someras, fundamentalmente, recibieron las concesiones y ya las vendieron y no han perforado un pozo. Hablaban de que íbamos a estar a estas alturas extrayendo 3 millones de barriles diarios. No han extraído ni 20,000 barriles diarios. 1 o 2 empresas de los 110 contratos. Todo lo demás fue especulación financiera. Porque recibieron los contratos, vendieron hicieron grandes negocios, todo esto al amparo del poder público. Es lo de la industria eléctrica. No quieren dejar de robar. ¿Qué es lo que hizo Iberdrola y Claudio X González y el señor Fernández de los Oxxos y los de Bimbo? ¿Qué? ¿Es negocio legal o fue tráfico de influencia? Claro que fue tráfico de influencia y les debería dar vergüenza y deberían de estar arrepentidos y ayudando a que saquemos adelante a la industria eléctrica nacional, porque con sus decisiones, pensando de manera individualista, egoísta, solo con el afán del lucro, estuvieron a punto de quebrar la Comisión Federal de Electricidad y generar una crisis gravísima de incrementos de tarifas de luz para la gente, lo que está pasando en España, lo que está pasando en otros países. Y todavía quieren mantener el caos, el desorden, que ellos por la ambición al dinero provocaron. Claro, con la anuencia, con la protección de autoridades irresponsables y corruptas. Entonces, lo de Odebrecht, regresando, pues tienen que entender que son otros tiempos. Hay 2 posibilidades. Una, un juicio en contra de las empresas. Y es demostrable de que actuaron con ventaja, que sobornaron autoridades y que ni siquiera son contratos legales. Pero eso implica, porque también
no es nada más México, es un sistema de corrupción de dimensiones mundiales, implica ir a tribunales internacionales que están totalmente controlados por despachos de abogados famosos que están al servicio nacionales. Es como un gobierno mundial. Entonces, ese es un camino, irse a los tribunales internacionales a sabiendas de que no se va a ganar. Amigos, gracias por llegar al final de este video. Te invitamos a formar parte de esta tu comunidad Nota Gorda. ¿Cómo? Suscribiéndote y activando la campanita, que no tiene ningún costo. De igual forma, ayudándonos compartiendo y dejándonos tu like para poder llegar así a todos esos mexicanos que todavía nos hacen falta. Y ahora sí, nos vemos en la próxima.